recientemente en la red social X, la que antes se llamaba Twitter, una joven con no muchos seguidores, 1000 y tantos seguidores, que dice tener un podcast de filosofía y que es obviamente una creyente, decidió hacer una pregunta que tuvo una tremenda popularidad, ¿no? Y le dice, por favor, a los no teístas, ¿qué cosa? O sea, los no teístas, por si acaso, es un término genérico de todos aquellos que se declaran agnósticos, ateos o antiteos, ¿no? Entonces le dicen, no teístas, ¿qué cosa les haría a ustedes cambiar de opinión y creer en Dios? Esta pregunta fue muy interesante porque siguió con una serie de respuestas. Por supuesto, hubo una gran cantidad no una gran cantidad, pero un número importante de troles, ¿no? Es decir, gente burlándose de la pregunta, pero hubo una buena cantidad de respuestas muy interesantes, ¿no? Y esta pregunta va a un tema muy importante que a nosotros los católicos y en general a los creyentes en Dios nos hace pensar, muy bien, yo puedo tener tal o cual postura, pero ¿qué hace que yo pueda argumentarle a un no creyente, a un ateo, un agnóstico, para que crea en Dios? Porque podemos presentar muchos argumentos, pero no sabemos qué es lo que quiere. Entonces, esta pregunta es de tremendo sentido común. Muy bien, ¿qué cosa te haría cambiar de opinión? Y entre las respuestas que recibieron más aprobación, digamos, estaban, mira, si tu Dios se apareciera instantáneamente frente a mí ahora mismo con una botella de mi vino favorito, y yo presumo que si Dios, y todo esto Dios lo escribe pues God, no con G minúscula, con lo que diríamos pues D minúscula, porque él no cree, dice, yo estoy presumiendo que si Dios es Dios, sabe las dos cosas, dónde vivo y qué vino prefiero. Esa es una opción. La otra, sigue diciendo este tuitero que responde a la pregunta, no creyente, dice, la otra forma sería que bajo cualquier observación necesariamente científica, Dios instantáneamente se apareciera e instantáneamente restituyera un miembro amputado, ¿no? Una pierna cortada y ¡pum!, la volviera a hacer aparecer, un brazo cortado, ¿no? A un punto en que ni siquiera pudiera argumentarse que alguna vez fue amputado, es decir, una recuperación absolutamente perfecta. Otra respuesta fue, bueno, básicamente cualquier cosa que pueda ser inequívocamente atribuida a Dios y solamente a un Dios. Por ejemplo, que todos los amputados del mundo espontáneamente regeneraran miembros perfectos, ¿no? Entonces, básicamente, lo que están diciendo aquí es que ellos quieren una prueba en la que ellos puedan medir efectivamente la eficacia de Dios visible y contundente. Y esto supone una realidad que lamentablemente la historia ha probado que no es verdadera. ¿A qué me refiero? A que incluso cuando los ateos ven milagros, deciden no convertirse. Y esto nosotros lo hemos visto en más de una ocasión, y a mí me gusta mencionar la conversión que ya quienes me siguen desde hace tiempo conocen perfectamente, y es la conversión del premio Nobel de Física francés Alexis Carrel, que era agnóstico, tenía un amigo científico como él agnóstico, lo invitó, este amigo lo convenció, porque Alexis Carrel no quería ir originalmente, lo convenció para ir a Lourdes a seguir un experimento que unos científicos habían escogido.
llevar a una muchacha que tenía una cantidad enorme de problemas, todos ellos fatales. Estaba camino a morir, tenía tuberculosis, tenía una llaga gigante que no curaba, tenía las piernas con poliomielitis, completamente raquíticas, débiles y no la podían sostener. Y este amigo le dice a Alexis Carrel, si se produce el milagro, entonces tenemos que comenzar a creer. Esta historia ya la he contado. En 3 días, el milagro es uno de los más espectaculares del siglo XX en Lourdes. O sea, se escuchan cómo craqueaban los huesos que se iban recomponiendo debajo del agua de Lourdes y cómo surgía masa muscular en las piernas para que esta jovencita que se curó de todo y pudo caminar. Fue absolutamente impresionante. Ese fue el principio de la conversión de Alexis Carrel, pero no de su amigo, del amigo que le había dicho, si este milagro es verdad, Dios existe, nos convertimos. Y el amigo no se convirtió. Entonces, esto nos hace recordar la poesía de ese poeta italiano que era un masón comprometido, anticlerical y en muchos momentos satanista, ¿no? Con poemas dedicados a Satanás. Y que compuso un poema muy único en su estilo entre toda su colección de poemas, que decía, traduciendo al español, no esperes que un día Dios aparezca y te diga soy, porque no es Dios aquel que necesita reafirmar su propia omnipotencia. Entonces, en otras palabras, todos estos milagros, si sucedieran, y acá ya no estamos hablando ya no estamos hablando de un argumento, ¿eh? De cómo podemos convencer a un ateo con argumentos. Recuerdan que hace poco comenté cómo se publicó en España este fenomenal libro con descubrimientos científicos, un libro escrito originalmente en francés y que se vendieron 750.000 de libros en francés, no solamente, digamos, en los países de habla francófona, que yo supongo que va a ser muy exitoso en español también. Recién se lanzó en noviembre, en octubre. Yo estaba en Roma durante el Sínodo cuando esto sucedió, del 2023. Y el lanzamiento de este libro fue apoyado por un importante científico español que decía, esto es fascinante, estos argumentos son fascinantes, son realmente de una enorme potencia científica. Nadie puede negar que estos argumentos son seriamente científicos. Lo curioso es que este científico es un agnóstico que aplaudió este libro, lo apoyó, lo hizo presentar en círculos científicos donde dio la credibilidad, pero él mismo no se convirtió. Entonces, si le parece que efectivamente el libro tiene una gran potencia científica, ¿por qué no se convirtió? Básicamente porque la conversión es un tema del uso de la libertad humana, donde está relacionado con un misterio más distinto que simplemente el asentimiento de la razón. Y muchas veces, como San Agustín explicaba, ¿no?, que en el fondo el asentimiento de la razón, la aceptación de la razón de la existencia de Dios es más la parte final que la parte inicial de un proceso. Porque él dice, decía San Agustín, el más atractivo es la falsa y sombría belleza de los vicios, ¿no? La sensualidad, la soberbia, la lujuria, y eso es lo que nos hace que nos alejemos de Dios. Mira, San Agustín, recuerden que estaba hablando de él mismo, ¿no?
San Agustín, que ya conocía perfectamente el cristianismo, que lo había conocido estudiando con San Ambrosio de Milán, otro padre de la iglesia excepcional. Solamente se convierte cuando finalmente en ese jardín de su casa se pone a llorar y acepta que tiene que renunciar a su vida carnal. Pero hay otra respuesta muy interesante entre aquellas que son ofrecidas a esta tuitera, ¿no? Y es una persona que dice lo siguiente, ¿no? Yo soy un ex ateo y ¿cómo comencé a creer en Dios? Porque lo primero que encontré a lo largo de mi vida fue el verdadero mal, la verdadera maldad. Y estoy hablando de una maldad que es inimaginable para la mayoría de la gente, ¿no? Y él dice, eso inmediatamente me impulsó a una búsqueda de la verdad. Y cuando estuve examinando la verdad, pero con la esperanza de seguir siendo un ateo, me di cuenta que eran incompatibles el ateísmo y la verdad. Porque cuando buscas absolutamente la verdad, escribe este ex ateo respondiendo, ¿no?, al tuit, dice, la absoluta verdad no es un partido político, no es un candidato presidencial, ni es un filósofo. Cuando buscas la verdad, todo apunta a Dios. Y recuerdan ustedes algo muy reciente y parecido, ¿no? Los papás agnósticos de la última bebita que el sistema británico dejó morir porque los jueces determinaron que era para su bien, entre comillas, dejarla morir cuando los papás querían llevarla a Italia, al hospital del Bambino Gesù, el hospital del Vaticano. Los papás eran agnósticos, pero el papá y la mamá que se convirtieron al catolicismo decidieron bautizarla y bautizarla católica, que como saben ustedes es una religión minoritaria en Inglaterra, ¿no? No anglicana, sino católica. Y cuando le preguntaron cómo a esta niñita que tenía esta enfermedad seria, por la cual la justicia británica decidió que tenía que morir, ¿no?, ¿por qué decidió bautizarla? El papá respondió esto: porque en mi batalla contra las fuerzas legales que instancia tras instancia, ¿no?, jueces superiores, jueces supremos finalmente, y los testimonios del hospital, en esta batalla contra ellos, yo sentí el mal que quería la muerte de mi hijita, de una manera que era más que natural, era sobrenatural. Y la fuerza de este mal me hizo comprender que si este mal era sobrenatural, el bien sobrenatural también existía. Y yo quería que mi hijita, ya que iba a ser asesinada por el sistema, terminara en manos de ese bien sobrenatural. Y así es como comencé a creer. Entonces está muy bien aprender argumentos y prepararlos y prepararnos, sabiendo sin embargo que al final del día la conversión del ateísmo al creer en Dios es un misterio que está entre Dios y la libertad de cada persona, y que en consecuencia lo mejor que podemos hacer por cualquier persona que nosotros estimamos que se declara no creyente es rezar por el don de la fe y por una libertad que la acepte tal como es. Que tengas un buen día.